En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios, que en su letra nos dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Hace sabio al sencillo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Una vez más, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hasta ahí. Primeramente, la palabra de Dios convierte el alma. Del vulgo al reconocimiento. Lo que hace la palabra de Dios convierte el alma. Si estábamos en otro tiempo, estábamos perdidos, estábamos desviados con otra mentalidad diferente, hace que se convierta el alma a Dios. Amén. El testimonio de Él es fiel, amén, es íntegro, es real el testimonio de Él. Amén. Él vino a la tierra, predicó, anunció, dijo que me voy, envió al Consolador, es el que habita en cada uno de nosotros. Amén. Se fue, la promesa, va a regresar. El testimonio de Él es real. Pero dice que la palabra de Él hace sabio al sencillo. Amén. Entonces, Dios ministraba mi vida a través de esto. En que nosotros, cuando llegamos a conocer a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros procuramos orar, procuramos ayunar, procuramos estar cerca de Él, cada día nos da conocimiento, nos da inteligencia, nos da sabiduría. Pero no la sabiduría la que tiene el mundo, porque la sabiduría que tiene el mundo, lo dice Santiago, es animal, diabólica. Esa es la sabiduría del ser humano. Mas, sin embargo, la sabiduría que nos ha dado Dios primeramente es limpia, es pura y viene directamente del cielo, es lo que dice Santiago. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que hace la ley de Jehová? Convierte el alma. El testimonio de Él es fiel y la palabra de Él hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros en aquel entonces no teníamos conocimiento? ¿Cuántos de nosotros hace tiempo atrás éramos, es muy mundano esto, éramos un cero a la derecha, no contábamos para nada, éramos nada tal vez hace tiempo atrás, pero desde el momento que dispusimos nuestra vida, el momento que venimos a Dios, nos tomó, nos incluyó como uno más, pero importante en su lista, en su libro que tiene inscrito ahí nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Así es, amén. Entonces, del vulgo al reconocimiento, del muladar a un lugar. Si ustedes hacen recordatorio, el muladar a un lugar de Mefiboset. Pero bueno, vayamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 10. Y veamos qué es lo que causa cuando nosotros buscamos a Dios, qué es lo que hace la presencia de Dios, qué es lo que hace la palabra de Dios en la vida de nosotros, lo que ya hizo y lo que hará más a medida que nosotros busquemos de Dios, a medida que nos acerquemos a Él. Amén. Vean lo que hace la palabra de Dios, algo hermoso lo que hace la palabra de Dios. Éramos personas simples, ahora sabios en Él. Buscar a Dios nos hace sabios, nos da sabiduría. Primera de Reyes 5:3. Cuando todos estemos ahí, me dan un amén para avanzar. Amén. Primera de Reyes, capítulo 3:3. Empecemos en el 3:3. Capítulo 3, versículo 3.
Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Ponga mucha atención a eso. Salomón solamente sacrificaba en lugares altos. Él tenía que ascender, tenía que pagar un precio para llegar a hacer algo para Dios, para sacrificar algo. Pero la clave es amó a Jehová. Andando en los estatutos de su padre David, solamente edificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre el altar. Y entre eso que va y adora a Dios, busca a Dios, sacrifica, se esfuerza, sucede algo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te daré. Amén. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dijiste: hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hasta ahí, paremos un momento. Una vez más, Salomón amó a Dios y hacía algo, iba al monte más alto y iba a ir a quemar sacrificio, incienso. Y entre tanto que iba, en una ocasión Dios le habla por sueño, por visiones de noche, y le pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que haga contigo? Lo hemos escudriñado, lo hemos oído, pero hay cosas que se nos han ido, y es eso lo que, por eso le digo, buscar la presencia de Dios, andar en la presencia de Dios, estar con Él, nos saca de la simpleza, nos lleva al reconocimiento. Entonces se le aparece Él y le dice: ¿qué quieres que haga? Entonces entendamos esto. Dice la palabra de Dios que Él ya nos bendijo en lugares celestiales. Y literalmente desde que nosotros pusimos un pie en Estados Unidos, Dios nos bendijo. Amén. Nos llevó a un nivel más alto. O sea, ¿qué más riqueza le vamos a pedir nosotros a Dios? Tenemos una casita. Tenemos un lugar donde vivir, tenemos un carrito en Centroamérica, en nuestro país. Qué difícil era tener un carro. Entonces entendamos esto, ya lo bendijo, él viene de una dinastía, él viene de un lugar, de una dinastía, un linaje de rey. Él viene de una comodidad, viene de un lugar alto, una sociedad alta. Entonces, él, ¿cómo le va a pedir a Dios: dame riqueza, dame posesiones, si Dios ya derramó bendición? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en nuestro caso nosotros? Pedir más de Dios. Una clave tan importante. Y lo decimos, pero por eso dice la palabra de Dios: ustedes piden, pero piden mal. No saben pedir. Entonces, miren, cuando dice así, lo que dice: si ustedes anhelan más de Dios, si ustedes piden más de Dios, cuando ustedes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Deleítate en Jehová tu Dios y Él te concederá todos los deseos de tu corazón, mientras cuantos sean en la voluntad de Dios del deseos. Si es carnal, si es humano, es material, lo siento y lamento, y Dios no cumple esos caprichos, porque se pierde el ser humano, se corrompe el ser humano. Pero si son espirituales, téngalo por seguro que Dios lo va a hacer en su vida. Amén. Entonces, viene él y le dice: miren, yo ya estoy sentado en el trono. Ya estoy como rey aquí. Pero le dice él: no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Pero aquí hay algo que me impactaba a mí.
Seguramente Salomón miraba a su papá, admiraba a su papá, y máximamente cuando era pequeño. Los hijos llegan a un momento que miran tanto al papá que lo quieren imitar. Así hace este pequeñín, lo mira todo. A veces nosotros probamos algo, mi cuñado arma algo, el otro día estábamos probando algunos aparatos y todo, lo hicimos, y al rato él está haciendo lo mismo. Está agarrando sus cablecitos, conectando y todo, ahí estaba. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Regresemos, porque esto es muy importante. Yo no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Seguramente Salomón miraba a su papá, lo miraba cómo se conducía, miraba cómo dirigía a la nación cuando se sentaba en su trono, lo observaba porque seguramente él él le había dicho que tú vas a edificar, tú vas a hacer, y él seguramente lo había visto, pero llega él a decirle a Dios, yo no sé cómo salir ni cómo entrar. Esto es sorprendente, esto es impactante. ¿Y saben por qué él dice así? Porque esto no es cuestión de aprendizaje. No es de que yo miro a mi papá y lo hago yo. Miro a mi papá cómo se sienta y me siento yo. Los presidentes hoy en día los entrenan, los capacitan hoy en día, aún los educan por más educados que sean. Usted se tiene que dirigir así, usted tiene que caminar así, usted se tiene que sentar así. Esto es conocimiento humano. Entonces, cuando viene Salomón y dice, no sé cómo entrar y cómo salir, lo que da a entender, Padre mío, Padre Santo, yo soy el Rey de Israel. Cualquier error que yo cometa, cualquier falta que yo cometa, me va a traer graves circunstancias, graves consecuencias. Yo no sé cómo gobernar, voy a ser más real. Yo estoy en este cargo y no tengo idea para nada. Y si le preguntaran, ¿y nunca viste a tu papá? Sí lo vi, lo escuché, lo estuve viendo todos sus movimientos, pero hoy que estoy aquí, hoy que estoy sentado aquí, no es cuestión de que tráigame el libro, vamos a redactar una ley. No se trata de eso, sino se trata de que Dios me dirige. Tengo la convicción, tengo la seguridad. Dios, su Espíritu Santo me dice, haz esto. Su Espíritu de Dios me dice, haz esto, mueve esto, dirige así. Entonces, con esa convicción, con esa seguridad, yo hago, realizo. Pero si ese es mi conocimiento, si es consejo los demás, dudo, cuestiono, ¿será que está bien? ¿Será que no está bien? Entonces, cuando él da a entender, Señor, y oiga lo que dice, porque yo soy joven. Y cuando alguien dijo en la Biblia, yo soy joven, yo soy niño, no digas que eres niño, no digas que eres joven, porque aquí yo pondré mis palabras en tu boca. Lo que aquí da a entender la palabra de Dios, de que nosotros, por más que nosotros estemos en la casa de Dios, busquemos de Dios, pero si nuestro deseo, si no amamos a Dios y nuestro sentir no es espiritual, vamos a ser siempre simples. Amén. Pero cuando nosotros empezamos a anhelar de Dios, empezamos a desear su presencia, empieza a derramar espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de ciencia. Entonces, cuando hacemos algo, lo hacemos con seguridad, y la gente, yo les he hablado en otro tiempo a ustedes, he dicho, la gente se asombra, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo es que lo pensaste? Y no soy yo, sino es Dios el que me ayuda a hacer eso. ¿Cómo les nació a ustedes hacer eso? ¿Cómo les nació a ustedes? Si hay tantos y tantos y miles tienen la publicidad, ¿cómo les nació a ustedes? Se concibió en la búsqueda, en el amor, la entrega a Dios, y hoy estamos realizando esto. Amén. La gente se pregunta, ¿pero cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Y hay quienes, como le digo, tienen posibilidad de hacer muchas cosas, pero no lo hacen, porque como le digo, no es cuestión de que miro a los demás, miro cómo se mueven, cómo lo realizan, cómo lo hacen, y yo voy. Fracasan algunas veces. Entonces, cuando él dice, yo no sé cómo entrar y no sé cómo salir, literalmente, todo esto del pueblo, viene él, ¿qué tan fácil es? Entro y salgo, ya. Pero no se trata de eso, sino le está diciendo, Dios mío,
Yo no tengo conocimiento, necesito sabiduría, necesito que tú me ayudes a poder dirigir, porque es grande este pueblo. Seguimos, oiga lo que dice más abajo. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. Uno, lo que pidió, corazón entendido. Muchos se basan en la sabiduría, pero oiga lo que dice, corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios mío, yo soy tonto, y disculpen la palabra, yo soy torpe. Yo no me voy a considerar el que lo sé todo, el que yo soy inteligente. No, Dios mío, yo necesito de tu sabiduría, necesito de tu conocimiento, necesito de la inteligencia que derrama. Eso le agrada a Dios. ¿Sabe por qué hay muchos ateos? ¿Saben por qué hay muchos que no creen en Dios hoy en día? Porque se sienten autosuficientes, se sienten que todo lo saben, todo lo conocen y no necesitan de nadie. Eso es lo que pasa con esa gente. Mas sin embargo, los simples claman por sabiduría. Entonces le agradó esto a Dios, pero le digo, él seguramente se capacitó, se preparó, pero cuando estuvo en el lugar, cuando se sentó en el lugar, se sinceró con Dios. Yo hoy estoy sentado en el trono, pero yo no sé cómo entrar, cómo salir. Ahora dame sabiduría, espíritu de un corazón entendido. Después dice, para saber juzgar, discernimiento entre lo bueno y lo malo. Qué tan importante discernir y lo bueno y lo malo. Porque hay gente hoy en día, en nuestros tiempos, la iglesia, el pueblo de Dios, ha perdido el discernimiento. Ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Están profanando la casa de Dios, el templo de Dios, en el altar de Dios se está profanando. Dijo un predicador una verdad tan cierta, dice que son cerdos en los altares. Así dijo un predicador. ¿Pero por qué? Porque la gente ya no sabe discernir. Entonces, ¿qué pidió él? Un corazón entendido, que yo entienda. Número 2, ¿qué fue lo que pidió? Discernimiento. Dame un corazón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó a Dios y derramó una sabiduría tan grande sobre Salomón, que fue uno de los más sabios de la Biblia. Pero ¿sabe qué fue lo que despertó? ¿Por qué Dios hizo con él? Porque amó a Dios, porque él no era de esos que no sacrificaba para nada. Se iban a los lugares más altos, como quien dice, pues, lo que a mí me cuesta más hacer, lo que a mí me cuesta más escalar, lo que mi carne no quiere, lo que mi cuerpo no quiere, lo que mi mente no quiere, a esto yo lo someto. A esto yo lo someto. Lo que yo menos quiero hacer es lo que hago. Y entonces empieza a agradar a Dios, empieza a agradarle a Dios. Y téngalo por seguro que Dios no tarda en responder la respuesta. A medida que amamos a Dios, sacrificamos a Dios, no tarda en responder. Pero le digo, es que el ser humano hoy lo quiere tipo microwave. Meto 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, para afuera. No es así. Hay que pagar un precio. Porque
Hasta al impío entiende que las cosas que se dan fácil, fácil se pierde, pero lo que con dificultad se consigue, se aprecia y se cuida mejor. Entonces, ahí está, y Dios derrama sabiduría tan tremenda, Salomón, que si leemos lo que es Proverbios, si leemos lo que es Eclesiastés, una sabiduría increíble, tremenda sabiduría, que todo lo que hoy en día los cultos, le llaman los cultos, los entendidos, todos los estudiados, cuando ellos se dirigen, cuando ellos empiezan a estudiar las cosas, quedan cortos al nivel de Salomón. Porque cuando leemos lo que es Eclesiastés, cuando leemos lo que es Proverbios, hay una sabiduría tan terrible, un conocimiento tan profundo, tan amplio, y no está tan oculto, sino que solamente falta leer y uno lo entiende. Amén. Amén. Entonces, miren pues lo que Dios hace con los simples. Y como le dije, Salomón no era una persona así nada más sencilla. Salomón venía de una dinastía, venía de un linaje de rey. Ellos se preparaban, como hoy en día los reyes. Como hoy en día, si alguien en la familia es abogado, todos los demás se someten a eso. No exactamente eso, pero quieren ser profesional. No se quieren quedar atrás. Entonces Salomón lo mismo seguro, pero vuelvo y le repito. Pero esto en las cosas de Dios no es imitar. No es copiar, no es aprender, sino que esto tiene que ser un encuentro tan real con Dios para poder realizar lo que Dios da al ser humano. Amén. Ahora bien, vayamos a Isaías 54. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese que él iba cada día al monte, a Gabaón, al monte más alto. Y mire pues lo que hace la palabra de Dios. Isaías 54, uno de los versículos que tanto me ha gustado, ha sido de bendición para mí este versículo desde que lo encontré. Algo bien, ahora sí que hermoso esta palabra. Amén. Isaías capítulo 50, versículo 4. Deberían de marcarlo para que se les grabe, para que ahí ustedes entiendan el valor y lo que Dios hace cuando buscamos su presencia. 54. Oiga lo que dice. Y es esto exactamente lo que pudo haber dicho Salomón. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. ¿Para qué? Como los sabios. Qué tremendo. Pero lo que da diciendo aquí Isaías dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Pero después dice, despertará mañana tras mañana para oír cómo hablan los sabios. O sea que aquí es cuestión de buscar y buscar a Dios, y entre más buscamos de Dios, más nos hace sabios, más nos hace inteligentes, más nos capacita Dios. Amén. Entonces, qué tan importante es buscar a Dios, qué tan importante es acercarse a Dios. Hasta ahí nada más, hasta ahí. Ahora bien, vayamos a 1 Corintios 1:20. Un hombre entendido también, un hombre estudiado primeramente en las mejores universidades, en los mejores colegios, en las mejores escuelas, institutos, llega a decir algo. 2 Corintios 1:20, llega a decir algo. ¿Dónde están los sabios? Llega a decir en ese tiempo él. 2 Corintios 1:20. Ya vimos lo que Dios hace cuando alguien busca su presencia en el Antiguo Testamento. Ahora vayamos a ver en el Nuevo Testamento. Ahora en nuestros tiempos vayamos a ver. 1 Corintios 1:20. Oiga lo que dijo este hombre también. Sí preparado, pero tremendamente a los pies de Gamaliel. Esta persona sí que era una persona, pero bien preparada. Llega a preguntar a él algo bien interesante. ¿Estamos ahí? ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Una vez más, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, ¿por qué llega a preguntar eso Pablo? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Sabe? Cuando habla la palabra de Dios, el disputador es el que tiene tanto conocimiento. Vemos la figura en el Antiguo Testamento de un hombre también que tenía tanto conocimiento, que era Job. 3 contra 1. Tenía 3 disputadores Job, porque Job también tenía un conocimiento tan tremendo, que él descubrió tantas cosas a tal grado que él llegó a preguntar, llegó un momento a decir, ¿cómo será el mundo? Se preguntó en su mente, ¿cómo será el mundo? Y Dios en su misericordia le llega a revelar cómo es el mundo. Le dice que es una esfera, que es un círculo, una bola, y que Dios está sentado sobre él. Los científicos tardaron miles y miles y miles de años para llegar a descubrir que es redondo, que es plano, que es saber qué y cuánta cosa dijeron, un triángulo, lo que sea, pero no daban hasta que trajeron su mejor tecnología y descubrieron que es redonda. Cuando uno de los contemporáneos, cuando uno de hace 600, muchos años más atrás, había descubierto que la tierra era redonda. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando empezaron a discutir, a debatir con Job y los 3 disputadores, por eso dice, ¿dónde está el sabio? Pregunta Pablo, ¿dónde está el escriba? El escriba, ¿saben qué es lo que hacía? Es exactamente, miren, así hacía el escriba. Este es lo que hacía el escriba. Porque se dice científicamente que cuando uno escribe, hay más grandes probabilidades que le quede lo que está escuchando. Entonces, lo que el escriba hacía era escribía todo lo más importante, lo escribía y automáticamente. Por eso Dios dijo en una ocasión, escríbelas en la tabla de tu corazón. Porque es tan importante hacer eso, como que dice, aquí va, la ley de Jehová, el mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Escríbela en la tabla de tu corazón. Entonces, pero ¿qué es lo que les quiero dar a entender? ¿Dónde está el escriba? Otro de los que tenía un conocimiento tan tremendo, porque él escribía y retenía. Entonces, por eso pregunta, ¿dónde está el escriba? ¿Y dónde está, para terminar, el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que dice algo uno y sale, arremete, o como entra en disputa? No hay nadie, porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Que aquí Dios dio a entender, y más adelante me voy a adelantar al versículo. ¿Saben por qué? Porque Dios avergonzó a los sabios. Avergonzó a los sabios. Sacó, es donde dice, de lo vil y de lo menospreciado nos escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Entonces, él ya había enloquecido, entontecido la sabiduría del ser humano. Y entonces derrama una sabiduría sobre los hijos de Dios, sobre los que están cerca de él. Y entonces por eso dice, porque de lo vil del mundo, de lo menospreciado nos escogió Dios con un propósito, para avergonzar a los sabios. Por eso más atrás dijo Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No hay nadie. ¿Y por qué él llega a decir eso? ¿Por qué llega a decir eso? Ahora bien, vayamos a ver en Lucas capítulo 5, versículo 10. Lucas capítulo 5, versículo 10.
Lucas 5:10. Miren lo que Dios hizo con una persona simple en el Antiguo Testamento. Ahora vea lo que Dios hace sobre otros simples. Un amén cuando estemos ahí. Amén. Lucas 5:10. Amén. Aquí va. Sucedió que estando él en una ciudad, se apareció un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró en rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, pues puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino que ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por él tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Lucas 5:14. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Su fama se extendía más y más. En toda Galilea, en todo lugar, se extendía su fama más y más. Y es lo que nos dice en Marcos capítulo 1:28, también nos habla de que su fama se extendía sobre la tierra. Ahora bien, miren esto. Lo que hace la presencia de Dios. Escogió a 12 hombres, algunos no preparados, otros que no saben leer, otros que no tienen estudio, no tienen una carrera, no son importantes en el mundo. Los escoge a ellos y los siguen a él. Entonces, cuando los siguen a él, empiezan a adquirir un conocimiento tan grande. Empiezan a conocer a Dios, Por eso le dije, de lo simple Dios saca a dar a conocer a la persona, del vulgo al reconocimiento. Miren esto, cuando estuvieron caminando con la palabra viva, cuando estuvieron con Dios mismo, algunos, dice la Biblia, no sabían leer ni escribir. Otros eran pecadores, otros eran pescadores, diferente, pecadores y pescadores. Entonces, cuando estuvieron con la palabra viva, cuando se acercaron a Dios, recibieron tanto conocimiento, que ellos, a medida que estaban con Jesús, acuérdense lo que decía ahí la Biblia, de que la fama de él se extendía, se daba a conocer, y en todas partes del mundo se iba a conocer. Entonces miren, pues esos hombres no eran conocidos para nada. Esos hombres estaban en el vulgo. El vulgo, lo que significa el vulgo en la clase baja, lo que significa el vulgo. Esto me impactó demasiado lo que dice el diccionario. Una persona que no tiene conocimiento, no tiene, ¿cómo es que se llama esto que leí? No tiene algún conocimiento para poder hablar. O sea, no tiene, como le digo, pues un conocimiento. Yo tengo conocimiento de la medicina. Yo tengo conocimiento de la ciencia, yo tengo conocimiento de la astronomía. Entonces dice la Biblia lo que significa el vulgo, persona que no tiene conocimiento, no puede hablar con nadie, no puede desenvolverse con nadie, porque no tiene nada que hablar. Entonces, mas sin embargo, Dios, cuando llamó a estos hombres, a estos 12 hombres, los llenó de conocimiento, los preparó, los capacitó, y llega un momento tan importante en su vida de ellos, algo tremendo, que lo que estoy haciendo énfasis, que a ellos nadie los conocía.
Ellos estaban en el anonimato, estaban en el vulgo, no, nadie los había conocido, no conocían a ese, tal vez sí los conocían solamente los que llegaban a hacer su impuesto con Mateo. Ya los demás solo dicen, tal vez si conoce más al pescador, pero hasta ahí nada más. Solo conocen que el pescado se va a ir a comprar en tal lado, pero no conocen quién es el que pescaba. No los conocían a ellos. El cobrador, y máximamente que si estafaba a Mateo, máximamente ni el nombre quería quedarse la gente. O sea, el menos, qué fama, pero mala fama tenía él. Entonces, pero ahora bien, cuando estuvieron con Dios se empezaron a dar a conocer, que Dios los llegó a honrar tan grande, que ahora veamos lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 6. Miren esto lo que les dice a ellos. Los sacó del anonimato, los sacó del vulgo, los sacó del lugar del muladar, donde ellos no eran nada, a medida que se acercaron a él, a medida que se entregaron a él. Hechos 1 es 1:8. Miren lo que Dios hace. Qué tremendo, qué poderoso y maravilloso lo que Dios hace. 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Esos hombres llegaron a tener un grado, llegaron a tener una estima tan grande delante de Dios, que hoy los estamos recordando como grandes hombres, conocedores del Evangelio de Jesucristo. Amén. Esos nombres, resuena su nombre en todas partes del mundo, aunque el diablo no le guste. Aunque todavía tiene unas partes donde el diablo tiene cerrada la puerta para que no se oiga el Evangelio, pero casi en todas partes del mundo resuena el Evangelio y el nombre de los apóstoles. Amén. Ahora bien, aplicado en nuestra vida, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, dice la Biblia, estábamos sin luz, sin esperanza, estábamos en el anonimato, estábamos perdidos, estábamos hundidos, estábamos separados, no éramos nada. Mas hoy en día, hoy el cielo nos reconoce que es lo más grande, es lo más hermoso que nos puede pasar, a tal grado que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Qué maravilloso es eso. Tanto así que nuestro nombre está resonando en el cielo. Entonces, pero miren qué regalo, qué hermoso es venir, conocer a Dios, venir a sus pies, amar a Dios. Nos saca del anonimato, nos saca, antes nadie nos conocía, y no es que queremos la fama, queremos darnos a conocer. Es Dios el que es su misericordia, pero siempre dijo alguien, voy a menguar para que Cristo sea exaltado. Aquí no es el burro, señores, aquí es el que va encima del burro, es Jesucristo. Aquí el nombre de Ricardo, el nombre del hermano, de la hermana, eso no importa, aquí importa a Jesucristo, porque a Jesucristo predicamos y no a nosotros mismos. Entonces, qué hermoso, miren pues, qué hermoso lo que Dios hizo, del vulgo al reconocimiento. Vuelvo y repito, no éramos nada. Y tal vez dirás, no, pero a mí no me conocen en el mundo. ¿Qué importa que no te conozcan en el mundo? ¿Qué importa que no lleguen a nosotros a saber a nivel mundial? Solo que digan, predicó tal hermano, o que ni lleguemos. Lo más importante, que nuestro nombre resuena en el cielo y está inscrito en un libro. Eso es lo más maravilloso. Entonces Dios nos sacó del anonimato, del vulgo, y miren qué tan importante es conocer a Dios, del muladar a un lugar. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Por cuanto Jonathan conoció a Dios, por cuanto Jonathan amó a Dios, amó a David, cuidó a David. David hace misericordia y lo busca a Jonathan. Miren pues, del muladar a un lugar, no era nada, dice que era un perro. Qué tremendo.
Así muchos cristianos viven. ¿Sabe por qué? Porque están lisiados de los pies, no pueden hacer nada, no pueden realizar nada, sienten que no hacen nada, son un cero, no sirven para el mundo, son un perro, no pueden caminar, no sienten que no pueden realizar algo, sienten que definitivamente están inválidos, paralíticos. Así están muchos hoy en día. En el muladar, olvidados, en el lugar del olvido, en el lugar donde mueren los sueños, lo que significa muladar. Lugar del olvido, lugar donde mueren los sueños. Y él llegó a decir, ¿qué misericordia va a ser el rey conmigo si yo soy como un perro? El ser humano es así cuando no conoce de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el perro vuelve a su vómito. Ese comete pecado, comete maldad, se revuelca, comete pecado y ese siente que no sale. Los que están en adulterio, en fornicación, los que están bajo dosis, consumiendo droga, en pecado, homosexualismo, lesbianismo, esos se sienten la basura, se sienten nada, no pueden avanzar, muestran una cara por fuera, pero por dentro sienten que son rechazados. Ellos lo saben y lo entienden, que el mundo no los acepta a ellos. ¿Pero por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios enloqueció el conocimiento de ellos. Por cuanto dice que algunos conocieron a Dios, es lo que estaba leyendo. ¿Se acuerda? Por cuanto dice que conocieron a Dios, pero no le dieron la gloria a Dios. Por eso Dios les dio una mente corrupta. Y cambiaron, dice, el uso natural, que es contra naturaleza de Dios. Entonces miren pues, lo que hace entonces el rey manda llamar a Mefiboset. Miren, del muladar a un lugar, del vulgo al reconocimiento, le dice, tú eres el hijo de Jonathan, te voy a devolver todo lo que era de tu padre. Ahora miren lo hermoso, lo maravilloso que Dios hace cuando uno viene a la presencia de Dios. Te vas a sentar a mi mesa, vas a comer en mi mesa. Lo he explicado eso hasta el cansancio y lo han imitado hasta el cansancio. Cuando se sentaba Mefiboset en la mesa, el manto cubría sus pies. Él nunca podría llegar otro invitado y nunca darse cuenta que Mefiboset estaba paralítico, porque estaba sentado al lado del rey. Cuando nosotros estamos al lado de Dios, todos nuestros defectos se dejan, no los miran. Pero ¿sabe qué es lo que hace? Es el manto de gracia, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Eso es lo que hace. Quita los defectos de nosotros, anula los defectos, no se ve los defectos cuando estamos al lado de Cristo. Pero cuando no estamos con Cristo, como el mundo vive hoy en día, como le digo, se siente perro, se siente animal, se siente que no tiene valor, se va a morir en el vicio, se va a hundir en el vicio y nunca va a lograr nada. Pero con Cristo sí se logra mucho, se logra demasiado. Y lo más grande que se logra es entender mi identidad. Camino con seguridad, entiendo quién soy, conozco mi valor, quién soy. ¿Qué importa que el mundo no me dé mi valor? Mientras Dios me dé mi valor, entienda yo quién soy para Dios, lo que cuento, lo que valgo para Dios. Eso es lo más importante. Y no necesito que me lo digan, sino que yo sé lo que valgo. Cambia mi rostro, tengo una alegría, tengo un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo más grande. ¿Para qué vivir en apariencia teniendo tanto? Pero si mientras tengamos al todo, al Dios, no se vive en apariencia, se tiene o no se tiene, se sonríe porque se conoce quién es uno para Dios. Amén. Voy terminando. Proverbios 2:6. Oiga lo que dijo ya Salomón. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Pero qué hermoso lo que hace el conocer a Dios, el leer su palabra, el orar, el hablar con Dios, el buscar su rostro, lo que hace, lo que ha hecho en nosotros. Hablando más específico, lo que ha hecho en nosotros ya. Proverbios 2:6. Hay un amén cuando estemos ahí. 2:6, qué tremendo esto, lo que dijo David, Salomón, después se acuerda de lo que él pidió, dame sabiduría, ahora es lo que confiesa, lo que sale de su boca. 2:6, porque Jehová, ¿qué da? La sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, qué tremendo.
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos rápido para 1 Corintios 1, 25 y 26. Oiga lo que dijo Pablo. Y que esto nunca se nos olvide. Y mayormente los orgullosos, si me pueden escuchar, que recuerden esto, que hagan memoria de esto, lo que dijo Pablo. 1, 25 y 26, 1 Corintios. Oiga lo que dijo aquí Pablo, algo hermoso lo que dijo Pablo. Nunca se nos olvide esto, nunca se nos olvide esto. Porque antes no éramos nada, nosotros estábamos perdidos, sin luz, sin esperanza, no teníamos valor, nosotros éramos nada, pero hoy valemos mucho, primeramente por el sacrificio, por la sangre de Cristo. Amén. Oiga lo que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué es lo que termina recomendando Pablo? Dice, muchos de ustedes no son sabios, cuiden su vocación. Lo que dice, tengan cuidado al hablar, no se exalten de manera. No se enorgullezcan en manera, porque muchos de ustedes no eran sabios. Ustedes no son sabios según la carne, sino por la sabiduría que Cristo dio. Por eso cuidan su vocación, porque mucha gente hoy es arrogante, mucha gente a usted no lo saluda, mucha gente le hace cara, mucha gente lo ignoran a uno. Cuiden su vocación, porque muchos de ustedes no eran sabios, sino por Jesucristo, porque vinieron a Él, por eso Él lo hizo sabios. Eso es lo que nunca tenemos que olvidarnos. Con eso termino. Y lo que dice también, lo que dice Salomón, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza de corazón? Pero oiga lo que dice, simples y simpleza de corazón. ¿Sabe por qué le llaman simple a ellos? Por eso, ¿te acuerdan lo que empezamos leyendo? De que dice, a los simples hace sabios. Lo que termina diciendo Dios. Así como la iglesia una de las iglesias en Apocalipsis, yo soy rica, yo no tengo necesidad de nada, yo tengo todo, no me hace falta nada. Dios le dice, eres miserable, desnuda. Le dice, compra de mí vestiduras blancas y pon colirio en tus ojos. Le dice, eres miserable, eres desventurada. Entonces, eso es lo que muchos, cuando Dios derramó sabiduría, derramó conocimiento en uno, ya les dice, ustedes son simples. ¿Y cuándo van a amar ustedes? La simpleza de corazón. Termina diciendo entonces Salomón, porque de Jehová viene la sabiduría, de su boca viene la inteligencia. Y gloria a Dios, porque hoy tenemos conocimiento, tenemos sabiduría. Hoy en día nosotros conocemos a Dios, que es lo más grande y lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Amén. El estudio fue del vulgo al reconocimiento, del muladar a un lugar. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga. Este ha sido el estudio del día de hoy.